Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo es el routing de Angular. Cuando hablamos de que Angular es un SPA o un Single Page Application, tiene que ver con el index HTML que vas a ver en la carpeta source de tu proyecto. Esa es la única página que inicialmente vamos a descargar del servidor hacia nuestro navegador. Veámoslo con un ejemplo concreto. Tengo levantada una aplicación en mi puerto 4200, activo las herramientas de desarrollo y en particular la que me interesa mostrarte es la solapa network. ¿Sí? Aquí van a aparecer todos los recursos que nos vamos a descargar inicialmente. Le doy enter y fíjate que acá nos acabamos de bajar, por supuesto que nuestro index HTML, pero además todo el código JavaScript compilado que vamos a necesitar para que nuestra aplicación de Angular funcione correctamente. Una vez que nos descargamos nuestra página web HTML, los CSS y los archivos de JavaScript, ya podemos movernos dentro del navegador. El server de ahora en más lo vamos a utilizar simplemente para ir a buscar información a nuestra fuente de verdad. Para movernos de una página a otra, entra en juego un componente de Angular que se llama router. El mecanismo de ruteo de Angular es muy similar al de otros frameworks como Vue o React y consiste en tener un mapeo entre un path o ruta, que aquí vemos a la izquierda, contra un componente de Angular. Por ejemplo, la ruta clientes está asociado al componente clientes component que definimos anteriormente. En este caso, podemos concatenarle un parámetro como el ID y en ese caso nos va a llevar al componente que edita los datos de un cliente. Las rutas se definen de arriba hacia abajo y tienen precedencia, por lo cual es importante que no pongas el que edita el cliente arriba del otro porque lo va a estar pisando siempre. Otra cosa importante es el path no puede comenzar con una barra, es decir, podemos tener una barra luego, pero no podemos comenzar la ruta con una barra. Después vamos a ver qué hace esto, pero bueno, el carácter comodín nos va a servir para defaultear, ¿sí? O dejar que por defecto, si no entra en ninguna de estas rutas, nos redirija hacia cualquier otro componente que nosotros queramos. Si querés comenzar un proyecto desde cero y agregarle routing, es bastante fácil. Simplemente haces ng new, el nombre de tu proyecto, y --routing resuelve de antemano varias cosas que de lo contrario vamos a ver a continuación. A mi derecha tengo el navegador con la aplicación de una lista de tareas o una to-do list levantada. A la izquierda tengo el Visual Studio Code donde están los dos componentes. A medio terminar tengo el componente que muestra la lista de tareas y me permite crear una nueva tarea y el componente que permite editar una tarea específica. Vamos a agregarle ahora la configuración de routing y lo primero que vamos a hacer es ingresar a este archivo, el approuting.module. En este archivo vamos a tener que definir las rutas como anteriormente lo explicábamos en las diapositivas. Para lo cual, lo primero que nos está pidiendo es un JSON que contenga el path y el componente, ¿sí? Donde la ruta la podemos definir nosotros. Por ejemplo, podemos pedirle que cuando encuentre el path tareas, eso lo asocie a lista tareas component, que ya lo tenemos aquí, convenientemente importado. Fíjense que cuando yo levanto la aplicación en localhost 4200, no veo nada aquí, ¿sí? Y ese no veo nada es porque no cargué la ruta correspondiente, ¿no? O sea, si yo ahora digo anda a la ruta de tareas, ahora ya estoy pudiendo ver la información de dicha tarea. Y aquí sí puedo ya, por ejemplo, aprender routing, puedo
crear esta tarea, puedo crear otra tarea que sea cocinar polenta, ¿sí? Entre muchas otras cosas. Entonces, eso permite que la aplicación ya pueda redirigir el componente de lista de tareas componente en base a la ruta de tareas. Hay otro componente, vamos a escribirlo aquí, cuyo path sería editar tarea y está asociado a otro componente que es el editar tarea component. Ahora bien, si yo le digo que edite la tarea y no le digo cuál, voy a tener un problema de poder determinar cuál es la tarea que yo quiero editar. Por eso, aquí le voy a concatenar dentro de la URL el ID o el identificador de la tarea correspondiente. Entonces, si yo ahora digo editar tarea y le digo la tarea 1, fíjense que por el momento la página muestra información en blanco de la tarea, ¿sí? Y esto es porque todavía me falta transformar este 1 que estamos viendo acá, o 2, ¿sí? No importa el número, no va a funcionar porque todavía tengo que capturar ese parámetro y convertirlo en un objeto tarea para que renderice la página convenientemente. Y cuando hablábamos de que había que tener cuidado respecto al orden en que se importan las rutas, tiene que ver con esto, ¿no? Que esto así funciona perfecto, ¿no? Si yo escribo tareas, voy a ir a la lista de tareas. Si yo escribo tareas 2, fíjense que voy a la edición de la tarea, ¿no? Es el componente de editar tarea. Otra cosa que podemos hacer es configurar la ruta con comodines, con wildcards. Por ejemplo, estos dos comodines que aparecen acá, estos asteriscos, lo que están indicando es: si la ruta no son ninguna de las dos anteriores, te voy a llevar, por ejemplo, a un componente que muestre page not found o algo similar. En nuestro caso, en lugar de tener un componente que muestre un error, vamos a redirigir una vez más a lista de tareas component. En realidad, bueno, vamos a asociarlo a lista de tareas component al igual que tareas. ¿Qué efecto produce aquí? Bueno, supongamos que estoy en editar tarea /1. Y ahora digo, quiero ir a una ruta cualquiera. Lo que va a pasar aquí es que cualquier ruta que no sea tareas o editar tarea me lleva a la lista de tareas, es decir, a la página principal. Aunque fíjense que aquí se visualiza dentro de la URL del navegador ruta cualquiera, lo cual es confuso porque en realidad no es la URL correspondiente a ese componente. Entonces, en lugar de definir el componente, lo que vamos a hacer aquí es utilizar otra configuración, que es cuando venga cualquier otra cosa, vamos a redirigir a la ruta de tareas, ¿no? Entonces, en este caso, si yo estoy de nuevo en editar tarea /1 y quiero ir a una ruta falopa, ¿sí? Fíjense que cuando yo escribo cualquier ruta, lo que termina pasando es que se redirige a tareas y eso se visualiza en la URL del navegador. Entonces es un poquito más prolijo. Como resumen, asociamos una ruta a un componente, o bien una ruta puede redirigir a otra ruta. Y una cuestión más, el orden es importante mantenerlo, porque si yo subo el asterisco arriba de todo, lo que va a producir aquí es que si yo quiero editar una tarea, y me voy acá a editar tarea y le paso el identificador 1, eso me va a llevar a tareas, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que nada evalúa este match de la ruta, ¿no? Donde básicamente cualquier ruta machea asterisco asterisco. Entonces guarda con eso, ¿sí? Los caracteres especiales, los comodines, hay que usarlos al final de la definición de nuestras rutas. Repasemos lo que acabamos de ver. Esta configuración que realizamos, donde
asociamos ruta con componente o ruta a redirigir, se llama routes o routes. Esta constante no solamente se exporta, sino que también se pasa al router module, que es el que se encarga de hacer el ruteo, ¿no? Es decir, de cambiar un componente por otro en forma dinámica. Otra cosa que también recomendamos hacer es que cada uno de los componentes que participa de esta configuración de rutas se exporte como una constante, porque eso va a ser útil para la configuración de nuestro app module y también para el de los tests. El ejemplo anterior estuvo funcionando porque yo ya había incorporado algunas definiciones que necesitaba en mi app module, pero las vamos a ver una por una. Lo primero que necesitamos hacer es importar nuestro archivo app routing module, porque eso es el que tiene la definición de la clase app routing module, que es la que necesitamos importar para que funcione el ruteo. La otra cosa que necesitamos también es declarar los componentes, y aquí lo hice medio a manopla, ¿no? Entonces, en lugar de hacer esto así, lo que voy a hacer es crear aquí cuáles son los componentes de ruteo mediante esta constante que yo llamo routing components, pero vos podés ponerle el nombre que quieras. Y acá lo que tengo que hacer es incorporar a lista tareas component y editar tareas component. ¿Sí? Bueno, acá no sé por qué lo quise importar, eso no está bien. Pero ahora sí que tenemos esta constante routing components, no tenemos que declarar uno a uno los componentes, sino que directamente escribimos routing components, los importamos del lugar que corresponde, es decir, de nuestro app routing module, ¿sí? Y bueno, y lo último que teníamos que hacer también era el import del app routing module aquí, ¿sí? Que es el que básicamente toma el router module que viene pelado de Angular y le agrega las rutas que nosotros necesitábamos. Repasemos lo que ocurre con el archivo app module. Tenemos que importar la definición de los routing components del app routing module y también la clase app routing module. En declarations tenemos que incorporar los componentes que van a participar del ruteo y en imports tenemos que agregar la clase que define el ruteo correspondiente. Ahora que conocéis el mecanismo de ruteo de Angular, vamos a ver un poquito lo que ocurre dentro de nuestro index.html. Acá tenemos el header con todos los links a los CSS que necesitamos, los fonts, etc. Fíjate que en el body lo único que tenemos es el componente approot, que sabe enrutarse al app component porque en la definición de nuestro componente le estamos marcando que el selector con el que se utiliza es este approot. Por supuesto, si nosotros cambiamos esto a Sarasa, lo que va a pasar aquí es que se va a romper la aplicación y lo que nos va a estar diciendo es que no existe ningún match para el componente principal. Volvemos aquí a approot. La aplicación está levantada convenientemente. Y lo que vamos a ver ahora es qué es lo que ocurre dentro de nuestro app component HTML. Tenemos una parte estática, la parte que podríamos llamar header. Podríamos tener de hecho un header y un footer en la aplicación principal. Eso lo que permite es que nuestra aplicación tenga una identidad. Y después tenemos este componente, router outlet, ¿sí? Que ustedes, por supuesto, dirán, yo no definí ningún router outlet, yo definí el lista de tareas y el editar tarea. Ninguno de estos componentes, si nos fijamos en las definiciones, ninguno tiene ese nombre de selector, ¿no? App lista de tareas, o bien, era este, sí, app editar tarea, ¿no? Recordemos esos dos nombres, el app editar tarea y el app lista de tareas. Estaba aquí.
¿sí? Porque esos nos van a ser útiles cuando veamos aquí que cuando pedimos a la aplicación de Angular que renderice la ruta de tareas, dentro de Elements nosotros vamos a tener, fíjense que es el app-root, el que define nuestro app component, la parte estática, o lo que nosotros llamamos estática, porque justamente es la que va a mantenerse a lo largo de la aplicación. Y luego tenemos el router outlet que define a su vez este app lista de tareas. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros cambiamos a editar tarea /1? Fíjense que lo que va a pasar aquí es estos dos componentes van a seguir estando, pero lo que acaba de pasar aquí es que en lugar de tener el componente de app lista tareas dentro de la aplicación principal, reemplazamos ese container por el de app editar tarea. Esto se puede hacer fácilmente si conocemos un poquito del manejo de DOM con JavaScript, ¿sí? En particular, podría tomar este container y hacer un document.getElementByTag, ¿sí? Y pedir que busque dentro de mi HTML, dentro de la jerarquía del DOM, aquel componente cuyo tag sea app editar tarea. Esto, fíjense que lo saco acá, ¿no? App editar tarea. Una vez que obtuve el container, puedo visualizarlo aquí. Fíjense que me da un conjunto de elementos de HTML. El primer elemento es el principal, ¿no? Del cual se van a desprender varios hijos que están aquí, ¿no? Acá tenemos una card, ¿sí? Que es la tarjeta principal sobre la cual nos movemos. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿A dónde estoy queriendo llegar? ¿Sí? Fíjense que si yo hago container sub 0 y le cambio el contenido de mi HTML y le pongo hola mundo, acabo de modificar la aplicación de una ya en forma dinámica, ¿no? Incluso podría hacer algo como cambiar el HTML para que haga un input type number, por ejemplo, ¿sí? Y eso cambia la aplicación y me aparece el spinner correspondiente para poder ingresar un número, ¿sí? Esto es básicamente lo que hace por abajo el componente router outlet, ¿sí? Lo que el router de Angular va modificando en base a la ruta donde estamos cuál es el componente que tiene que renderizar como componente raíz. Recordamos entonces, en este paso 3 fuimos hacia el app component HTML y tenemos que tener, si no lo tenemos hasta ahora, un componente router outlet al que deleguemos el cambio de rutas de nuestra aplicación. Bien, estoy dentro de la aplicación y si escribo cosas como cocinar pollo o lavar los platos, si hago clic sobre cualquiera de estos elementos no me está llevando a la ruta que yo quiero, ¿no? Porque acá lo que está faltando es darle esa funcionalidad. Veamos aquí que es donde definimos la tabla. Tenemos nuestro header que es ID y descripción, eso no tenemos que cambiarlo. En el body utilizamos la directiva ng-for para mostrar la lista de tareas. Y lo que nos está faltando aquí es que a str le podamos hacer clic y que nos lleve a la edición de la tarea. Para lo cual vamos a ver que tenemos este atributo router link muy conveniente que acepta o bien un path o bien acepta una lista de strings que luego convierte a un path, ¿no? Esto es algo muy conveniente porque en nuestro app routing tenemos un editar tarea barra y el ID, ¿no? Podríamos utilizar backticks, y el backtick es este acento francés grave
¿sí? Para interpolar strings, pero es mucho más conveniente, es menos trabajoso tener que hacer esa interpolación y directamente pasarle editar tarea, que vamos a tener que poner con barra inicial, editar tarea. ¿Sí? Fíjense que aparece acá, ¿no? Editar tarea barra ID. Entonces, la información que le tenemos que pasar es barra editar tarea. ¿Por qué? Porque estamos dentro de tareas, ¿no? O sea, si yo le quiero pasar editar tareas solamente, lo que va a tratar de hacer es redirigir a localhost 2.4200 barra tareas barra editar tarea, ¿sí? Que se va a interpretar como una ruta inválida y me va a volver a redirigir a tareas, ¿no? O sea, no va a tener ningún efecto. Entonces lo cambio a barra editar tarea y el ID lo tenemos acá, es tarea.id. Lo que hace en definitiva este atributo router link se termina construyendo la dirección barra editar tarea barra el ID correspondiente, ¿sí? Entonces ahora lo que hacemos es agregar la tarea cocinar pollo, lavar los platos, ¿sí? Y si yo ahora clic y en el 2, en el TR, ¿no? Por lo tanto en toda la columna, fíjense que ahora sí me está llevando a la ruta editar tarea barra 2. Por supuesto, falta un poquito más de programación para que se visualice aquí la información de la tarea. Pero al menos ya estamos teniendo nuestra primera redirección de ruta satisfactoria dentro de nuestro HTML. Acabo de hacer una pequeña modificación. Lo que hice básicamente es instanciar estas tres tareas por defecto cuando arranca la aplicación. De esa manera yo puedo hacer cambios aquí en cualquier componente y al reiniciar vuelvo a tener esas mismas tres tareas y no las tengo que volver a cargar, lo cual era un poco tedioso. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahora? Si yo hago clic en este elemento 2 y me lleva a editar tarea 2, me gustaría ver la información de dicha tarea y aprovecho aquí para tomar el valor 2 y convertirlo en un objeto tarea. Eso es lo que yo necesito porque el editar tarea, me equivoqué, el editar tarea component HTML está asumiendo que tiene información de una tarea, ¿no? Aquí vemos el ID y también vemos que hay un ngModel contra descripción tarea, que es la descripción momentánea, el buffer donde vamos a ir incluyendo la información sin afectar directamente al objeto tarea, ¿no? Porque lo que pasaría es que si yo lo bindeara directamente contra tarea descripción, cualquier cambio que yo haga no lo podría deshacer, ¿no? O sea, el cancelar tendría que hacer más cosas, tendría que guardar el valor anterior para volver a pisarlo, ¿sí? Pero bueno, ese es un detalle menor que no viene a cuento, pero sí necesitamos tener un objeto tarea aquí. Bien, para eso existe esta clase ActivatedRoot que la vamos a inyectar en nuestro constructor, ¿no? Vamos a definir una variable ruta que es de tipo ActivatedRoot y lo que vamos a hacer aquí en el ng-oninit, y una vez que lo inyectamos vamos a pedirle a la ruta que nos avise cuando haya habido cambios en los parámetros. Es decir, nos registramos como observador de los parámetros de la URL en este caso. Para lo cual lo que vamos a decir es, bueno, voy a recibir esos params. Yo lo voy a llamar editar tarea params. Y lo primero que quiero hacer es console loguear la información de editar tarea params.id, ¿no? Porque recordemos que cuando esté acá voy a irme a app routing. Recordemos que id es el nombre que yo le doy a ese parámetro. Entonces, perfecto. Estamos aquí, le tiro un F12, lo voy a ubicar acá.
para que se vea en la consola. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer es, me voy a ir a la página principal. Y ahora sí, cuando hago clic, fíjense que veo el 2, ¿no? Si por el contrario hago clic acá, aparece un 3. Y si hago clic acá, aparece un 1, ¿no? Primera buena noticia es, ya pude parsear la URL e identificar el número que corresponde a este parámetro. ¿Sí? Perfecto. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es, bueno, puedo tomar el ID de la tarea. ¿Sí? Y ahora lo que necesito hacer respecto a esto es, seguro que tengo acá, sí, this.tareaService. Tiene que haber un método getTareaById. Buenísimo, porque es justamente lo que yo necesito, ¿no? Este getTareaById recibe un número. Vamos a ver si TareaId es exactamente un número. Y tiene que devolver un objeto tarea o, en el peor de los casos, undefined. ¿Sí? Veamos de qué tipo es tarea. Bueno, any, no nos dice demasiado. La parte buena que yo tengo aquí es que yo puedo asociar ThisTareaService getTareaById a this.tareas, ¿no? El problema está en que, fíjense cómo tipé tarea, ¿no? Tarea es de tipo tarea, no es tarea o undefined. Con lo cual, esto, así como está, produce un error, ¿no? Podría hacer lo siguiente, ¿no? Puedo preguntar posteriormente, o sea, asigno eso a una variable local, tarea, que es de tipo tarea o undefined. Y ahora puedo preguntar si tarea está definida, ¿no? Si tarea es un false, es decir, es un valor nulo, undefined o cualquier otra cosa, bueno, tendré que navegar a home, ¿sí? Vamos a ver después cómo se resuelve eso, ¿no? Y después, bueno, y volver, ¿no? Y en caso contrario, lo que tengo que hacer aquí es, ahora sí, this.tarea igual a tarea. ¿Sí? Con lo cual, primera cosa que yo estoy viendo, fíjense, ¿no? Aparece el ID 1 aquí, pero no aparece la descripción. Solamente porque me falta hacer lo siguiente. This.descripción tarea igual a tarea.descripción. ¿Sí? Y ahora fíjense cómo aparece no solamente el ID, sino también la descripción. ¿Sí? Si yo vengo acá y hago clic en aprender routing de Angular, fíjense cómo aparece la descripción de la tarea, porque está bindeada a este atributo descripción tarea y el ID y la tarea correspondiente. Repasamos entonces. Activated route o activated route nos sirve para poder capturar parámetros, en este caso parámetros de la URL. Lo inyectamos en el constructor y luego en el método ngOnInit nos suscribimos a los parámetros de la ruta, los recibimos en forma asincrónica y nos referimos a él en base a la clave que nosotros le dimos dentro del archivo approuting. Lo que vamos a buscar ahora es que cuando presionemos el botón cancelar, o bien el aceptar y volver a la página principal, o bien aceptar y continuar editando la siguiente tarea, eso efectivamente haga algo. Por el momento tenemos aquí los tres botones, ¿no? Donde tenemos el aceptar y salir, que es este, el cancelar, que es este, y ambos redirigen al home, ¿sí? Solamente que no tenemos acá la implementación. Para implementarlo, aquí lo que necesitamos es inyectar una vez más una variable. Aquí tenemos, en este caso, la variable router, ¿sí? La variable router, fíjense que la tenemos por aquí arriba, ¿no? Es de Angular Router. Y ahora que tenemos inyectada esa referencia en el constructor, ya la podemos utilizar. Entonces podemos hacer this.router y ahora sí podemos utilizar cualquiera de estos métodos que están aquí. En particular,
Yo voy a utilizar este que es bastante sencillo. Navigate necesita como parámetro cuál es el path, la ruta a la que queremos navegar. En este caso será lista de tareas. Y haciendo simplemente esto, nos queja porque, claro, pues navigate by URL. ¿Sí? Ahora sí, esto empieza a funcionar. Entonces yo presiono cancelar y me volví para acá. Si quiero aprender todo de routing de Angular y le doy aceptar y volver, fíjense que eso modificó el estado de mi tarea, ¿no? Y si yo le digo aprender y digo cancelar, vuelvo a la pantalla principal sin que se haya modificado la descripción de la tarea. Lo que nos queda pendiente es hacer el aceptar barra siguiente, que lo que debería hacer es, una vez que yo modifique la descripción de esta tarea, lo que yo podría hacer es aceptar e ir a editar la siguiente tarea. ¿Cómo es que funciona o cómo funcionaría esto? Bueno, tendría que ser lo mismo, ¿no? Hacer una navegación por URL, solo que la URL que vamos a querer acá no va a ser lista de tareas, sino editar tarea. Y le vamos a pasar como argumento del ID la tarea actual más 1. Veamos esto, a ver qué le pasó. Seguramente le debe estar pasando que quiere hacer un navigate. Y acá necesito un div.tarea, ¿no? Que siempre la gente de Java nos olvidamos eso. ¿Sí? Entonces, ahora sí, aquí navegamos pasándole una lista de valores. El primero es la URL propiamente dicha y luego la tarea más 1. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo digo cocinar pollo al espiedo y le doy a aceptar. Fíjense que vuelvo otra vez, ¿no? Acá, al reiniciar la aplicación, volví a tener aprender routing de Angular. Pongámosle Angular 14. Acepto y ver la final de US Open o de Wimbledon. Fíjense que cuando yo acepto y voy a la siguiente tarea, que es la 4, eso es una tarea que no existe. Entonces lo que va a pasar acá es que tarea en este caso va a ser undefined, por lo tanto va a navegar al home, ¿no? Eso es lo que termina pasando y por eso vemos que la aplicación funciona bien, ¿no? Y tenemos todas las modificaciones perfectamente guardadas. Repasemos lo que acabamos de aprender. Al inyectar la referencia router o router en nuestro constructor, luego podemos dentro de nuestro componente utilizar todos los métodos que tiene para redirigir hacia otras rutas. En particular nosotros estuvimos utilizando Navigate by URL, que recibe una ruta específica, y Navigate en particular permite construir mediante una lista de fragmentos la URL final. Y así como nosotros pasamos el identificador de la tarea dentro de la URL, otra variante consiste en trabajar con Query Parameters, un par clave-valor que permite definir diferentes parámetros y pasárselos a la ruta siguiente. Por ejemplo, en este ejemplo de las tareas, podríamos indicarle, por ejemplo, datos de paginación, ¿no? Como cuál es el total de las tareas que tenemos, 110. El primer parámetro se pasa con un signo de interrogación y los siguientes se separan con ampersand. ¿Sí? Entonces acá podríamos decirle que estamos en la página 2 y que muestre 30 elementos por página, ¿no? Entonces lo que deberíamos hacer es indicar que estamos en la página 2 de el total, que sería 4. Es decir, si tenemos en cuenta que mostramos 30 tareas, ¿sí? Eso nos da 30, 60, 90, 120, es decir, 4 páginas y estamos en la página 2. Eso facilita la tarea para un componente de frontend y permite pasar toda esta información que dentro de la URL sería un poco raro.
El último dato que te dejamos es que es importante chequear que dentro de tu index HTML tengas en el header la configuración base href barra, ¿sí? Porque esto permite habilitar los deep links a una forma directa de acceder a un componente sin que haya problemas, ¿sí? Esto lo podés ver aquí. Vamos a abrir nuestro index HTML, ¿sí? Y si expandimos el header, fíjate que está este base href, ¿sí? Es importante tenerlo porque de lo contrario, si nosotros lo comentamos, y me voy aquí a abrir nuevamente el localhost y quiero ir ahora a editar tarea /2, fíjate que estamos teniendo inconvenientes para poder visualizarlo. Cuando descomento esto, todo parece funcionar de maravillas. ¿Cómo vamos a definir nuestro query params? Mediante el atributo homónimo dentro de nuestro HTML que va a llamar al otro componente, es decir, va a llamar a la ruta, esta ruta por ejemplo de product list, pasándole un JSON. Recordemos que un JSON también se puede asociar a un mapa clave valor. Luego, en el otro componente, en el que vendría a ser el product list component, vamos a inyectarle en el constructor la ruta, ¿no? Es decir, una referencia route o root de tipo activated route. De esa manera podemos suscribirnos al param map, como nos suscribimos antes al params, que lo que hacía era darnos la lista de parámetros. Ahora, ¿qué tenemos aquí en el param map? Bueno, un mapa de clave valor. Entonces lo accedemos como se accede a cualquier mapa de JavaScript o cualquier JSON. De esta manera podemos recuperar la información y hacer lo que nosotros necesitemos hacer. La otra cosa que es interesante es que toda suscripción tiene, para ser limpios, un unsubscribe que deberíamos utilizar. Y por último, también vemos aquí cómo programáticamente le podemos pasar los query params a la hora de navegar, ¿sí? Es decir, simplemente en lugar de pasarlo como un elemento más de esta lista, lo pasamos como opción, ¿sí? Pasando este JSON con un query params a continuación de la URL, ¿no? En el método navigate. Y una cosa importante es que dentro de los tests de, por ejemplo, lista de tareas component, si vas a querer utilizar el mecanismo de routing para verificar, por ejemplo, a qué ruta vayas a navegar, tenés que agregar esta configuración dentro de tus providers, es decir, un JSON que le indique el base href en barra, ¿sí? O sea, hace lo mismo que en nuestro index HTML, pero para el módulo de testbed, ¿sí? Esto permite que el router acepte los deep links dentro de nuestro testeo de frontend. Y así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos próximamente.